Bueno, vamos a hablar entonces acerca de la Navidad, pero lo vamos a leer desde el punto de vista del Señor. Y uno siempre pasa por encima de las lecturas y a veces pasa como muy rapidito y no se da cuenta que las escrituras tienen una razón de ser y cómo se dan. Pensando en la importancia de lo que significa la Navidad para nosotros, y realmente no es solamente para nosotros, es para el mundo. Pero también que hay un adversario que quiere que el mundo olvide por qué es Navidad, o natividad, como me dijo mi tío. Yo estuve volviendo a leer y me di cuenta de algo que yo sabía, pero que no lo había tenido en cuenta. El libro de Lucas realmente no es un libro, es una crónica. Perdón, a ver, nosotros conocemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan como qué, exacto, como los evangelios. Pero cada uno tiene su propia, digamos, forma literaria en la cual, y no existe una forma literaria llamada evangelio, no existe. Pero se llaman evangelios porque es la buena noticia de que Jesús vino al mundo. Esa buena noticia que nos han tratado de quitar de frente de nosotros. Y por eso es que quiero retomarlas. Quiero que por favor me acompañen al libro de Lucas y vamos a empezar a mirar desde la introducción. ¿Cómo es que el Señor nos enseña lo que es importante de la natividad? De por qué razón la historia se partió cuando un hombre de Galilea empezó a enseñar, yo soy el Mesías. Entonces, por favor, vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y esta fue ¿cómo se llama? Es el primer paso. Puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me ha parecido bien también a mí, Lucas, después de haberlo investigado con toda diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Ok? ¿Qué cosas podemos sacar de eso? ¿Qué nos está diciendo Lucas en su primera parte? Está diciendo, voy a hacer una crónica, porque te las voy a escribir en orden cronológico. Muchos habían puesto o habían intentado poner en orden el relato acerca de las cosas que son ciertísimas entre nosotros. O sea, Lucas no es el primero que ha intentado hacerlo, pero Lucas tiene una particularidad que algunos otros de pronto no tenían. Lucas era un médico. Nosotros pensamos en un médico y como tenemos tantas especializaciones, se nos olvidó el médico que había antes, que era el médico, que es lo que llaman ahora el médico general. Ese médico sabía de todo. El médico incluso recetaba cosas que ni siquiera estaban como que, o sea, ni siquiera eran remedios, no eran, no.
era, vaya a la farmacia y dígale al farmacéutico que le haga tal cosa y tal cosa y tal cosa. El farmacéutico llegaba, el farmacéuticos de antes eran químicos farmacéuticos. Cogían las cosas, las mezclaban en la proporción que el médico decía y se la daban a uno. Esos médicos sabían de todo. Pero antes todavía de esos, cuando uno lee en el Nuevo Testamento médico, está hablando de una persona que era letrada. Y no solamente letrada, sino que además era una persona que hacía disecciones, que tenía la posibilidad de cortar, que miraba, meticuloso. Así que él, Lucas, empieza diciendo, muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros. Muchos lo han intentado. Ahora, ¿qué es lo que han intentado poner en orden? Las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros. ¿Qué significa eso de las cosas ciertísimas entre nosotros? Bueno, son las cosas que nosotros hemos creído y tenemos convicciones con respecto a ellas. Esas cosas que nosotros no podemos permitir que nos las quiten por cuanto ya son ciertas, son verdades. El problema era que no estaban organizadas, no tenían un orden. Y Lucas se dio por hacer el orden, por poner orden a esas cosas que él quería que las personas supieran en el determinado orden que habían sucedido. Para eso, esas cosas ciertísimas, él se tomó la tarea de investigarlo todo con diligencia desde el principio. ¿Lo están leyendo? Sí, señor. Sí, señor. Él se dedicó a buscarlo desde el principio. ¿Qué significa eso de que él desde el principio se puso a investigar? Miren bien, él fue a buscar a los que desde el principio lo vieron con sus ojos, los que fueron testigos oculares desde el principio. Ahora, uno podría decir, ok, pero como dice que fueron ministros de la palabra, entonces es cuando el Señor Jesús tenía 30 años. No. ¿Por qué? Porque ahí hay un I. Y ese I identifica a dos clases de personas. Unas, las que estuvieron desde el principio y lo vieron con sus ojos. Y dos, las que fueron ministros de la palabra, o sea, los apóstoles que estuvieron con él cuando él estuvo enseñándoles la palabra de Dios. Ay, ¿cómo sabemos eso? Porque dice que él investigó con diligencia todas las cosas desde su origen, desde su principio. Eso, aunque nos parezca que es algo muy sencillo, realmente es supremamente importante. Supremamente importante. Necesitamos, perdón, creo que me equivoqué, ¿cierto? Era este. Ok. Necesitamos saber que era supremamente importante cuando él dice desde el comienzo. Si uno lee en el libro de Hechos, Lucas acompañaba a Pablo en sus correrías en el libro de Hechos. El libro de Hechos también fue escrito por Lucas. Y cuando Pablo en alguna oportunidad se acercó a Nazaret a enseñar, a Galilea a enseñar, dice, estábamos con, o estuvimos haciendo tal, y hablábamos con. Entonces, en el tiempo en que Pablo iba, Lucas iba. Lucas estaba. Lucas habló con personas que eran de ese tiempo, que conocieron a aquel que era un carpintero en medio de ellos.
él estuvo con alguien que debía estar en el principio, que debió conocer qué fue lo que pasó con Jesús al principio cuando era niño. Adivinen quién. ¿Quién había sobrevivido y quién estaba? Juan. María. 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 Muy bien. ¿Solo María? Los hermanos de los hermanos del Señor que también estuvieron con él cuando era niño. Así que Lucas tenía algo que los otros no tenían. Lucas tenía acceso a personas que eran, como dice ahí muy claramente, eran testigos oculares de lo que había sucedido desde el principio. Él habló con las personas que habían estado desde el principio. Eso es lo que dice ahí. Después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo. Ahora, ¿a quién le hace esta escritura? Lucas, ¿a quién le hace esta escritura? Le hace esta escritura a un Teófilo. ¿Saben qué significa la palabra Teófilo, cierto? alguien que está aprendiendo del Señor. ¿Qué es Teos? Yo no sé. ¿Qué es Filo. Teos? ¿Qué es Teos, Teos? Dios. Dios. Teos es Dios. Filos, ¿qué es filos? Palabra. Letra. Filo. Archivo. No. Escritura. Filo. Amigo de Dios. ¿Cuántos tipos de amores hay? Filos no viene, Filos viene Tan del amor filial, filial, el amor Hijo. tan filial que le filial, el podemos Tres ágape dar. y el tipos de eros. amor. Filio es El un amor amor familiar. ágape, el amor fileos y el amor amor- eros. No digan que no lo han aprendido. Sí, el fileo es el que le damos a los demás, las Es el emociones, al amor prójimo. relacional, el amor ese afectivo, ese amor familiar. Entonces, ¿qué significa teos filos? Amigo de Dios. Aquel El amor que de Dios. ama, aquel Amor que de Dios. quiere a Dios. Entonces, había un hombre llamado Teófilo al que Lucas se refiere como excelentísimo. ¿Dónde han escuchado ustedes la palabra excelentísimo? ¿A La quién se le dice presidenta. esta palabra excelentísimo? A los esos obispos y vainas de eso. El Papa. Ok, en ese tiempo no habían papas, no habían obispos, porque eran sacerdotes y a un sacerdote jamás se le decía eso, se le decía rabí. Entonces aquí... A los reyes. A los Muy reyes. bien, a alguien que estaba en la cúpula política. Era o un general, o era un alcalde, o era un, digamos, alcalde o un rey, era un administrador, o era un procurador romano, o era alguien así. Así que Lucas, un médico, está escribiendo una cronología para alguien que también es letrado, pero su nombre es un nombre en griego, lo cual significa que este hombre era occidentalmente hablando, era romano o cerca a Roma, por cuanto tenía el nombre específico de un romano, de un griego, perdón, que era una provincia romana. Así que este excelentísimo debía ser alguien letrado y que además estaba al comando o estaba al frente de una ciudad, de una corporación, de alguna cosa, pero el tipo era una persona que sabía. No le iban a meter cuentos. Pero este excelentísimo Teófilo no solamente no se le iban a meter cuentos, sino que Lucas le dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Por lo tanto, este Teófilo ya era un creyente en Cristo, solo que este hombre
de pronto en una hablada con Lucas le había dicho, pero ¿y qué sucedió? Ustedes se han dado cuenta que muchas veces nosotros vemos a personas preguntando, ¿y qué fue de la vida de Jesús cuando era niño? ¿Y qué fue cuando era adolescente? Y él cuando salía con María o con las peladas que estaban alrededor. Lucas se finca en el hecho de yo voy a buscar a los que estaban con él y voy a investigar con diligencia para que conozcamos la verdad de las cosas en las que nosotros hemos sido instruidos y que nosotros, fíjense lo que dice con respecto a Teófilo arriba, dice que para ti, Teófilo, y para mí, para nosotros, esas cosas han sido ciertísimas. ¿Qué estaba diciéndole? Está diciéndonos que Teófilo era un creyente, más que creyente. Era una persona que de manera completa tenía una convicción, porque no era cierto lo que él había sido instruido. Para él era ciertísimo, lo cual significa el mayor grado de certeza que puede haber, convicción. Teófilo estaba convencido de que el Señor Jesús, de que Jesús era el Señor. Teófilo estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios. Teófilo estaba absolutamente convencido de quién era ese que murió en la cruz. Él tenía las convicciones perfectamente claras. Pero por ser una persona, digamos, letrada, que no come entero, él quería tener un conocimiento de la verdad de una manera que fuera bien establecida para él poderla entender y poderla explicar. Lucas escribe esta cronología para este hombre, para que éste conozca bien, no con lo que dijo fulanito, sutanito, perencejito o el otro. No, te estoy escribiendo yo, que tú sabes cuál es mi forma de hacer las cosas. Tú me has visto investigar en el cuerpo humano cómo se hacen las cosas. No hay libros de anatomía, todavía Da Vinci no ha hecho nada. Yo investigo en el cuerpo humano, yo he investigado y de la misma manera que tú sabes que yo he investigado en el cuerpo humano, así me he puesto a investigar la vida de Jesús de Nazaret con las personas que lo vieron, las personas que lo vivieron, y te las quiero relatar. Ahora, cuando Lucas escribe, todas las personas con las que él habló, si él hubiera dicho algo que no era correcto, todas esas personas vivían. Hubieran podido fácilmente desmitificar al Señor Jesús, y ustedes acabamos de hablarlo. Ustedes saben que el diablo quiere hacer eso. Quiere quitar de la mente de las personas que Jesús es el Señor. La mejor manera hubiera sido que cualquiera de todas las personas con que se entrevistó Lucas dijera, no, eso que tú estás diciendo no es verdad. Pero resulta que hay un montón de escritos que dicen esta porción de la parte de Lucas y lo dicen exactamente tal cual como Lucas dice que es. O sea que ni siquiera hubo nadie que pudiera negarlo. Pero más allá todavía, Teófilo, quien recibe la carta, siendo quien es un funcionario público, nunca se ha encontrado un escrito de alguien que se llame Teófilo que haya desmentido la carta de Lucas. ¿Cómo les parece? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, muy bien. Sí, muy claro.
¿Está claro hasta aquí? Ahora ya sabemos que lo que estamos hablando o lo que estamos recibiendo es lo que Dios mandó a Lucas que escribiera. Y Dios lo permitió que quedara escrito en la carta de Lucas a Teófilo. Ahora empieza el relato. Ahora empieza el relato. Pero a diferencia de los otros evangelios, el relato empieza de una manera diferente, muy diferente. ¿Me acompañan? Sí, Lucas señor, 1:5. obvio. Lucas 1:5. En los días de Herodes. ¿Se dan cuenta? Cronología. En los días de Herodes. No vamos a encontrar en la Biblia algo como en el día 1 de nuestro Señor, ni antes de Cristo, ni después de Cristo. No, eso fue una cosa que se hizo muchísimo después. Pero las referencias era la manera en que se marcaban las épocas. En los días de Herodes. Cuando Herodes era rey de Judea. No, miren muy bien, no está diciendo de la familia herodiana, no, está diciendo cuando Herodes era rey de Judea. Pero no menciona ningún otro acápite con respecto a, perdón, ningún otro adjetivo con respecto a Herodes. Por lo tanto, es Herodes el Grande. Cuando Herodes, rey de Judea, en esos días, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, una de las clases sacerdotales. Su esposa era una de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Si era hija de una de las hijas de Aarón, muy bien, Maribel. Maribel me lee la mente ya, obviamente. Entonces, él se casa con una mujer que viene de la clase sacerdotal. No ha mezclado, no hay ninguna mezcla, ninguna, con otra tribu. Ellos dos son de la clase sacerdotal. Ambos eran justos delante de Dios y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. ¿Les recuerda alguna otra historia de antes? De Abraham. Interesante, ¿no? Aconteció que cuando Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios, en el turno que le correspondía a su clase conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Entonces podemos decir, vamos a mirarlo bien de cerquita. Era un sacerdote llamado Zacarías. ¿Saben qué significa la palabra Zacarías? Significa aquel al que Dios recuerda o aquel del que Dios hace memoria. Es una cosa muy increíble. Primera cosa, era un sacerdote llamado Zacarías y su esposa era de las hijas de Aarón. Por lo tanto, ellos dos tenían un absoluto linaje sacerdotal. ¿Qué hacen los sacerdotes? Sirven al Señor en el templo, en el
Ok. Sirven al Señor. Muy bien. ¿Qué hacen los sacerdotes para servicio al Señor de parte del pueblo hacia Dios? Se consagran. No, escúchenme. Escuchen la Los pregunta. ¿Qué hace un sacerdote cuando es de parte del pueblo hacia Dios? ¿Qué hace un sacerdote? Entra para que el Intercede. Señor perdone los pecados del pueblo. Intercede. Muy bien. El intermediario entre el pueblo y Dios. Ok, en esa intermediación, cuando va del pueblo hacia Dios, ¿qué hace el sacerdote? Cuando es de Dios, pasa por el sacerdote y va al pueblo, el sacerdote tiene que hablar la palabra de Dios al pueblo. De Dios al pueblo. Cuando el sacerdote va del pueblo a Dios, ¿qué tiene que hacer? Él debe primero limpiar, purificarse él. Llevar los pecados del pueblo delante de Dios. Orar. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Marta. Martica. Bien, Martica. El pueblo le dice al sacerdote las oraciones a Dios, porque en ese momento el intermediario es el sacerdote. Entonces, así como Dios dice su palabra al pueblo a través de sus sacerdotes, así el pueblo dice sus palabras a Dios a través del sacerdote, porque en ese momento el intermediario eran los sacerdotes. Por eso nadie podía nadie podía acercarse al monte, a menos que fuera Aarón. Nadie podía entrar al templo, a menos que fuera de la tribu de Aarón, de Leví. ¿Ok? Dentro de las múltiples cosas que tenían que hacer los levitas en el templo, ellos eran sacerdotes, tanto él como ella, de acuerdo con lo que Dios había establecido. Ahora, miren lo que habla acerca de estos dos personajes. No dice uno solo, dice ambos dos juntos a la vez. Eran justos delante de Dios. ¿Cómo los veía Dios? Dios los veía justos, como sacerdotes del lado de Dios mirando hacia el pueblo. Dios veía esta pareja es una pareja de justos para mí. Y del lado del pueblo hacia Dios, ¿cómo los veían? Vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. El pueblo podía decir, oiga, ese Zacarías y esa Elizabeth son un ejemplo de personas que son sacerdotes. No solamente predican, sino que viven lo que predican. Ellos son irreprensibles delante de Dios. Ellos siguen las ordenanzas delante de Dios. Son personas consagradas a Dios. Oiga, estas personas son dignas de ser seguidas. Y del lado de Dios, Dios decía, estas personas son justas para mí. Su sacerdocio, el sacerdocio de Zacarías y de su esposa, no estaba en duda ni de parte de Dios hacia ellos, ni del pueblo hacia ellos. Eran sacerdotes perfectos. Sin embargo, estos que vivían irreprensiblemente, que eran justos delante de Dios, sin embargo, no tenían hijos. No tenían hijos. Ellos no tenían hijos. Elizabeth era estéril. ¿Ustedes se imaginan?
¿Ustedes se imaginan? Todo el mundo pensando, oiga, pero si son tan buenos, ¿por qué no tienen hijos si los hijos son la bendición de Dios? Y ya no van a tener hijos porque ya viejitos y ya están. Pero recuerden el nombre de Zacarías. ¿Qué era lo que significaba el nombre de Zacarías? A quien Dios recuerda. Pero Dios, aunque todo el mundo pensara lo que pensara, el único que nunca se había olvidado de Zacarías, de su mujer, era Dios. Porque Zacarías era el hombre al que Dios tenía por justo. Y Elizabeth era la mujer que tenía por justa dentro de su sacerdocio. Así que, aunque no tenían hijos, llegó un momento en la historia, un momento dado en la historia donde aconteció que Zacarías, ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, en el turno de su clase, entonces la clase de Abías, el sacerdocio se había dividido en 24 clases. Dentro de cada clase correspondía a un sacerdote primal, de los primigenios. Entonces, dentro de cada clase había un montón de sacerdotes. Cada clase servía desde un día de reposo al otro día de reposo, durante una semana, servía en el templo. Y dentro de cada clase las personas tenían una determinada responsabilidad que hacer. Unos limpiaban el templo, los otros lavaban las cosas, colocaban los panes de proposición, oraban por las personas, otros estaban pendientes de los sacrificios, otros pensaban, y el servicio duraba una semana. Sí, exacto. Había en la clase de Abías había una cantidad de servicios que eran divididos entre las personas que eran de esa clase. Perdón, pero ¿eso era algo más administrativo? Era algo más administrativo. Claro. No, eso el Señor había determinado eso. Si ustedes pueden buscar en Crónicas creo que es donde dice, donde estaban divididas las clases. Creo que es en Crónicas. Ya. Okay. En Crónicas creo que, sí, en Crónicas decía, deben dividirse así, y tienen que hacer esto, y hacer esto, y hacer esto, y hacer esto. Y entonces, cuando eso sucedía, ¿qué pasaba? Para que no todos tuvieran al mismo tiempo, no todos hicieran la misma cosa siempre, lo que hacían era que lo daban en suertes, o sea, hacían como una rifa. Entonces a tales le toca tal cosa, a tales le tocó tal cosa, al otro le tocó tal otra. ¿Sí me explico? Eso es lo que hacían. Justo ese día, cuando Zacarías entra a realizar su labor de sacerdocio, le toca en el sorteo entrar no afuera, no sacrificios, no, le tocaba a él entrar al lugar santo. Y lo que le tocaba hacer era quemar el incienso. La labor de él era esta: tomar el incienso que Dios había establecido. Además, Dios había establecido, eso debe llevar tanto de incienso, tanto de tal cosa, tanto de tal cosa y tanto de tal cosa. Si no lleva, nadie más puede hacer eso. En todo Israel nadie más puede hacer esa mezcla. Si quieren aromatizar sus casas, si quieren hacer lo que quieran, pueden hacer cualquier otra mezcla menos esa. Esa mezcla es la mezcla consagrada a Dios. Eso se llama el incienso sagrado. Punto. El sacerdote que le correspondía hacerlo mezclaba el incienso y luego en la hora de la mañana y en la hora de la tarde él echaba incienso en el altar de incienso que se encontraba justo detrás de la cortina donde estaba, perdón, al frente estaba el altar de incienso.
Luego venía la cortina y detrás de la cortina estaba el arca de la alianza. ¿Sí? De este incienso era que tomaba, o de estas brasas y de este altar de incienso era que tomaba el sumo sacerdote una vez al año para entrar en la presencia de Dios. Pero diariamente Dios había establecido que diariamente los israelitas se reunieran a orar 2 veces al día. Y cuando ellos sabían que debían empezar o debían orar, cuando el incienso saliera y se mostrara que estaba colocado el incienso como olor fragante a Dios. Como olor fragante a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. A la hora en que el incienso era colocado, a la hora en el que el incienso era colocado. ¿Ustedes quieren leer, por favor, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8? ¿Alguien puede buscarlo, por favor? Apocalipsis 5, 8. ¿Y alguien puede buscar Apocalipsis 8, 3 y 4? Yo tengo 5:8. 5:8. Ok. ¿8 qué? 5, 8. ¿Y el otro? 8 del 3 al 4. Leo 5:8. Ok. Tengo 8 del 3 al 4. Listo, vale. Y cuando ver, hubo Marta. tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué son qué? Las oraciones de los santos. Ah, muy bien. 8 del 3 al 4, ¿qué dice? Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ok. Entonces, ahora ya volvemos nuevamente. Ahora sabemos exactamente por qué razón es que este hombre estaba ahora, Dios le había dicho, le había dado la comisión de vaya y queme el incienso. Entonces entró en el día de reposo, puso el incienso en el altar del incienso. El incienso empezó a subir el humo del incienso. Y todas las personas afuera empezaron a orar. Era el tiempo, la hora de la oración. En un día de reposo en el que a un sacerdote llamado Zacarías se le había comisionado elevar las oraciones del pueblo de Dios a la presencia de Dios. Están siguiendo todo, ¿cierto? Estamos bien. Sí, señor. Miren la gracia de lo que está pasando. Y esto está escrito por Lucas, de que esto era un prolegómeno de lo que iba a suceder de ese nacimiento del Mesías. Esto es la natividad. Esto es la verdadera Navidad. Y miren en dónde empieza Lucas diciendo, este es el origen. Ok. Vamos a la siguiente. Perdón. Yo estoy aquí. Dice el 11 y 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció, puesto de pie. Acuérdense de Apocalipsis 8, 3 al 4, que un ángel en el Apocalipsis se pone al lado del templo
con un incensario que lo llena de incienso, y con ese incensario más los inciensos de los santos que oraban, se elevó a Dios. Entonces, recuerden eso, y ahora mírenlo acá. Entonces el ángel del Señor se le apareció puesto de pie, ¿dónde? A la derecha del altar del incienso. Cuando el sacerdote colocaba el incienso, el sacerdote agachaba la cabeza y se retiraba hacia atrás. No era que daba la vuelta y se iba, no, él iba mirando hacia atrás porque el humo del incienso estaba subiendo y él estaba oficiando como el sacerdote que estaba llevando, estaba subiendo, digamos, las oraciones del pueblo a Dios. Él va hacia atrás y en ese momento se le aparece un ángel a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó cuando lo vio, y el temor se apoderó de él. Debió pensar, mezclé mal, coloqué mal el incienso, ¿qué hice? ¿Qué hice? Eso como cuando uno llega regañado, porque ustedes recuerdan lo que sucede si colocaban incienso que no era, recuerdan lo que pasaba, ¿cierto? Irremediablemente morían. Irremediablemente moría. Así que él estaba, un ángel se le aparece y el ángel inmediatamente le dice, no temas, Zacarías. Tu oración, oiga, ¿qué? Está elevando la oración del pueblo, pero el ángel no le dice, la oración del pueblo ha llegado, no. Tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, pero muchos a tu alrededor se van a gozar de su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino, nunca beberá licor, y será lleno, escuchen esto, del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Para los que crean que las cosas con Dios suceden porque sí, no. Dios dice y se hace. Dios dice y se hace. Y se cumple. Fíjense bien. Dice, tu oración ha sido atendida. No la de otro. Tu oración ha sido atendida. Ahora, cuando él dice tu oración, no crean que es solamente la oración de Zacarías. No crean. Miren el versículo 25. Perdonen que me adelanto un momentico, pero es que es importante que nos demos cuenta por qué razón cuando él le dice tu oración es atendida, no es solamente la oración de Zacarías como persona. El versículo 25 dice que Elizabeth dijo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Quién más estaba orando? Elizabeth. Elizabeth. Así que cuando dice el ángel, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, no está diciendo solamente la oración de Zacarías, es que Zacarías es él y su mujer. Son uno solo. Son uno solo. O sea, que Dios al que recuerda es a Zacarías y a la oración de su mujer, porque ambos son uno solo. Ahora, ¿qué nombre le dijo Dios? ¿Qué nombre le dijo Dios que debía colocarle al niño? Le debía Juan. colocar el nombre Juan.
Y aunque ese es un nombre que todos nosotros pensamos es un nombre muy, si ustedes se dan cuenta, Juan no es un nombre griego, es un nombre hebreo. Es un nombre que viene de la palabra Gesed, que significa misericordia. Juan significa Dios da de maneras misericordiosas. Dios ha dado con misericordia. Así que cuando Dios le dice al ángel que vaya y le diga a Zacarías, Zacarías lo que escucha es esto. No temas, Zacarías. ¿Cómo es podía él haber pensado en ese momento, oye, Dios me ha recordado. O sea, más o menos es como, Zacarías escucha algo como, no temas, Zacarías, Dios te recuerda. Recuerda tus oraciones y recuerda las oraciones de tu esposa desde que eran jóvenes para tener un bebé y que no han tenido. Así que tu oración hoy ha sido atendida por Dios. De manera que tu esposa Elizabeth va a dar a luz un hijo. Y Zacarías, Dios te manda a decir que este es un regalo de su gran misericordia. Por eso le vas a llamar Juan. ¿Se imaginan? ¿Ah? ¿Se imaginan? Y por eso le vas a poner Juan. Y luego le dice, tú tendrás gozo y alegría, pero muchos se van a regocijar en su nacimiento o de su nacimiento. ¿Por qué se van a regocijar? Porque este hombre será grande, muy grande delante de Dios. ¿Quieren, por favor, alguien ir a Mateo capítulo 11? Mateo capítulo 11, del versículo 7 al versículo 15. Mateo 11, del 7 al 15. Alguien que no sea ni Patricia ni Dorita, por favor. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ok, pero es que te volaste el 7. ¿Ah? Era Desde Mateo el 11, del 7 desde- al 11. Entonces, ¿por qué Ok. razón es que, ok, está bien, esta era la conclusión. Ya. Escuchen bien esto. De cierto, dice el Señor, y cuando el Señor dice de cierto, está diciendo amén. Está diciendo, miren, esto es lo más cierto que ustedes pueden escuchar. No se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Juan el Bautista. ¿Cómo así? ¿Ni Abraham? ¿Qué? ¿Ni Isaac? ¿Qué? ¿Ni Moisés? ¿Qué? ¿Ni José? ¿Qué? ¿Quién? Juan. ¿Y David? ¿Ni David? ¿Qué? Juan. Escuchen bien. Versículo 7 al 10, Maribel. Bueno,
Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Wow. Wow. Él será grande delante del Señor. Era una declaración explícita para este hombre que se llama Zacarías, que conoce absolutamente lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesús les está recordando por qué este Juan es mayor que cualquier otro nacido de mujer. ¿Se imaginan eso? Que el Señor mismo les diga: no hay nadie que haya nacido de mujer que sea superior a Juan. No existe. Ninguno de los que he dicho son mayores que este Juan. ¿Por qué diría algo como eso el Señor? Ok, para eso necesitamos entender de dónde salió eso que el Señor les estaba recordando. Eso está en Malaquías. Está en Malaquías. El libro antes de Mateo. ¿Qué Libro capítulo? antes de Mateo, en el capítulo cuarto, capítulo cuarto, versículo 5. Dice: he aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor. Ok, ¿saben qué había pasado antes? Lucho, perdón. Perdón, le interrumpo. Es de entender, sí, yo entiendo el punto y Juan también lo dice en el capítulo 3. Pero entonces, aquí hay un punto que podemos tener en cuenta, como no sé si se le puede decir convexidad, no sé. O sea, ahorita yo entiendo que Juan representa a Elías, pero ahí está diciendo también antes de la venida del Señor. No, también podemos referirnos al momento de los dos profetas que se vienen para la antigüedad, para el tiempo futuro, No, porque pienso que hay una convexidad en el manejo. no. Obviamente sabemos que Jesús se refiere a él en este momento, en el Ok, momento de entonces, la lectura. para aclarar de eso, la evidencia. para aclarar eso, tenemos que ir un poquitico más adelante. Sin salirme del tema, ¿no? Vamos a aclarar eso. ¿Qué fue lo que leímos? ¿Dónde está? En Mateo, capítulo, ¿cierto? Estábamos leyendo Mateo, capítulo 7. 11. Mateo, capítulo 11, perdón. ¿Cierto? 11 desde el 7, ¿cierto? 7 al 15. Exacto. Si regresamos un poquito, es que se cortó el hilo. Pero, si ustedes me siguieron, dice: miren, yo
voy a enviar en Malaquías, en el capítulo 4, versículo 5, dice, voy a enviar mi mensajero a Elías antes de que venga el día del Señor. Ok, eso es una refrendación de lo que aparece en Malaquías 3:1. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Lo ven? Malaquías capítulo 3, versículo 1. Total, ahí estoy perfecto, sí. Ok, Eso lo ese dice Juan mensajero también. preparará el camino delante de mí. Eso es lo que él dice. ¿Cierto? Ahora, si miramos en el capítulo 4, al final, él dice, yo les envío a aquel profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok, ahora nos regresamos nuevamente a Lucas para aclarar la duda de Gustavo. En Lucas, en el versículo 1:16, ¿qué dice? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso es lo que está diciendo. Pues esta es la repetición de lo que dijo en Malaquías. Así que este Elías que habría de venir es el mismo Juan, con el espíritu y el poder de Elías, dice en el versículo 16. ¿Estamos? Entonces no está hablando de los dos que iban a venir en el futuro, o los que van a venir en el futuro, sino de Juan. Y especifica claramente por qué razón él va a ser el grande delante de Dios. Ahora, ¿ah? Elías es el mismo Juan. No. Juan, a ver, ok. Yo sé que esta es un área complicada de cuestión. A ver, cuando Dios escribe en Malaquías, el pueblo de Israel, si ustedes leen Malaquías, el pueblo de Israel se atrevió a preguntarle a Dios preguntas ofensivas de incredulidad. Así que el Señor les dijo, ok, no les voy a hablar más porque no me van a creer. La próxima vez voy a enviar a mi hijo. Pero antes, como dicta lo que ya les he escrito con respecto a los reyes, antes voy a enviar mi mensajero que va a ser el que va a preparar el camino para el rey. Así está establecido desde el principio. Siempre iría un mensajero delante del rey diciendo, viene el rey. Entonces, Dios les dijo en Malaquías, no voy a hablar más con ustedes hasta que no envíe a mi mensajero. Él hará volver los corazones. Él hará volver los corazones de los padres a los hijos. O sea, va a volver en las generaciones hacia su Señor, hacia su Dios. Durante 400 años, Dios no hizo absolutamente nada más a Israel. Les recomiendo que lean Malaquías para que vean la incredulidad del pueblo de Israel y por qué Dios palito en boca. Lucho, o sea, no quiero salirme, no quiero cambiar el tema ni salirme del tema y es así, después me explicas bien para no, pero entonces algo que yo veo mucho en las escrituras es una proyección de la venida de Jesús en su momento, sí, y una reproyección de las escrituras antiguas
siempre tiene una proyección y una reproyección para el tiempo final, ¿sí? Yo veo eso mucho en las escrituras. Si es así, podemos, sin salirme del tema porque no quiero quedar el tema de la charla, pero podríamos pensar que algo parecido puede pasar más luego. Ok. Obviamente no va a venir un Juan Bautista ni un Jesús, pero se podría hacer como reproyección con los testigos frente a lo que está diciendo, porque en Malaquías 1, yo lo tomo momento de Zacarías, y en Malaquías 4:5 No, lo veo más como el tiempo final. no, ¿No? es que Ok, listo. es que la descripción, es que esto no lo puedo dejar para explicártelo después. A ver, una cosa son las profecías y otra cosa es cuando Dios establece un suceso. Ujú. Una profecía tiene un cumplimiento que lo van a ver las personas en el momento mismo en que ellos están viviendo, y tiene una proyección futura para que las personas puedan Ajá. saber que si se cumple la profecía ahora, entonces seguramente se va a cumplir la que viene en el futuro. Eso es una profecía. Pero en este caso, en Malaquías, él no está diciendo una profecía de algo sobre Israel. No, él está diciendo, va a venir una persona de esta característica antes de que venga el rey. ¿Por qué? Porque así está escrito, que antes que venga el rey va a venir un mensajero al que él le da específicamente la estructura, la manera de que se pudiera reconocer. Y les dijo un Elías. ¿Por qué un Elías? Porque Elías era el profeta más reconocido de Israel en toda su historia. No fue Isaías, ¿no? No fue Ezequiel, no fue Daniel, no fue Isaías, fue Elías. El profeta más grande que tuvo Israel era Elías. Todo el mundo sabía quién era Elías. Y todo el mundo conocía la manera en que Elías había sido usado por el Señor para destruir todos los dioses que se cernían sobre Israel. Así que Dios le dijo en Malaquías, les voy a enviar un mensajero que irá delante del Señor, que irá delante del Mesías. Ese mensajero es un Elías, como para que sepan, es un Elías. Entonces, cuando nosotros llegamos a Lucas, bueno, la primera cosa es, cuando nosotros llegamos aquí a Lucas 1, el Señor nos indica qué cosas era que tenía este Señor. No beberá vino ni sidra, como Elías. ¿Por qué? Porque Elías tenía voto de Nazareo. Y los votos de Nazareo implicaban, nunca tocaban ni vino, ni tocaban nada que fuera fermentado. Porque todo lo que era fermentado era muerte. Igual que Sansón y bueno, varios. Sí. Ustedes saben, ¿cierto? Ustedes saben que la fermentación es muerte. Es que las bacterias obran de manera que dañan por ejemplo, en el vino se vuelve vinagre porque las bacterias dañan el vino. El vino se fermenta y esa fermentación es que el vino ha muerto, digamos, el jugo de uva empezó a morir. Por eso no podían tocar nada que fuera muerte, nada durante su vida. Y si en alguna cosa, por alguna rara situación, llegaban a tocar algo que estuviese muerto, ellos debían tener un periodo de limpieza durante 8 días. Eso era tremendo. Ahora, lo que estamos hablando aquí es... Oiga, buen punto, nunca lo había pensado. Lo que estamos hablando aquí es que en Malaquías hay no una profecía, les está diciendo absolutamente, miren, esto es lo que va a pasar.
les voy a enviar un profeta como Elías. Y él hará volver, esta parte es la parte más increíble. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué es esto, esta expresión? Esta es una expresión muy interesante porque implica que alguien haría que personas se arrepintieran de su camino y fueran al camino de Dios. Y fueran al camino de Dios. Lo siento, esa es una alarma de incendio. Pero no es un... Casi seguro que no es una cosa real. ¿Sí me explico? Eso es lo que él les está diciendo. Él les está diciendo, ojo, porque, perdón, él les está diciendo, él será grande delante del Señor, porque él nunca beberá vino y será lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué este hombre sería tan grande? No es porque no tomara vino, no es porque no tomara licor, no es porque tuviera voto de nazareo, no. Y no es por lo que el Señor Jesús dijo de que él viviría en el desierto, que él andaría vestido con, ¿cómo se llama? Con pieles, etcétera, y no bebería así. No es por eso. Es porque él haría cambiar corazones de mirar a todos los ¿cómo se llama? Los ídolos alrededor. Él iba a cambiar los corazones de padres a los hijos, de los hijos a los padres, para que vieran a su Dios. Pero es que el problema es que eso no lo puede hacer un hombre cualquiera. ¿Quién puede cambiar el corazón de alguien? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo. Por esa razón es que Juan sería mayor que cualquiera de todos los que habían antes. Porque el Espíritu Santo lo llenaría desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre, el Espíritu Santo estaría obrando en ese bebé. No me digan a mí que un bebé no tiene vida cuando el Espíritu Santo puede vivir en un bebé que no ha nacido siquiera. Por favor. Así que ahora, con el espíritu de Elías, bueno, ese ya está en la cuarta lectura. Pero la cuarta lectura no la vamos a hacer ahora, porque ya es tarde. O sea que esto va a quedar en continuará. Ese es el punto, el espíritu de Elías. En continuará, quedará. Que la clave está ahí, Porque- en el espíritu de Elías. Que ¿Cuál es el Es decir, el cuento de Espíritu todo Santo. esto? El cuento de todo esto es que la Navidad no tiene que ver con las fiestas, tiene que ver con ese bebé que iba a nacer. Es la natividad de Dios en el mundo. Esa es la gran diferencia. Con todo lo que vemos nosotros de Navidad, la gran diferencia es que tiene que ver con ese bebé que nacerá. No tiene que ver con todas las cosas raras que nos inventan y nos ponen en la cabeza. Miren todo lo que hemos aprendido de lo que Dios ha hecho. Mira, Teófilo, te estoy enviando la cronología y la cronología empieza con Malaquías hace 400 años. Hace 400 años, Malaquías dijo que vendría alguien que iba a allanar los caminos al Señor, al que es Dios, a aquel que es el Mesías, a ese del que tú has oído y has sido instruido y que tú realmente tienes convicción. Para que ese bebé sea quien es, primero Dios iba a enviar su mensajero y cumplir la última palabra que él dijo hace 400 años. Voy a enviar mi mensajero.
Con de esto ahora Malaquías. sabemos por qué razón Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Perdón, es que lo de Malaquías no es profecía, es una notificación. Exactamente, eso es. Perfecto. Es una notificación. Les notifico que va a pasar esto. Hace una notificación. Sí. Entonces, quedamos en el versículo 17, ¿de acuerdo? Ah, no. Sí. Esa es mi cierto. Vamos a empezar en el 15, no, vamos a empezar en el 16 la próxima semana. Pero lo Y que al importante, parecer- ¿cómo? No, Lo no, importante siga, es, Lucho, ¿me están siga. siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Qué era Sí, lo que señor. tenía que pasar en la Navidad? Cuando el Señor Jesús naciera, ya debía haber alguien cumpliera la notificación que Dios había hecho en Malaquías. Porque si esa notificación no se daba, no era posible que viniera el día de Jehová, no era posible que viniera el día del Señor. Por eso era tan importante el hecho de que este señor Lucas empezara con el que tenía que empezar, con aquel que venía a preparar el camino para la venida del Rey. ¿Ok? Muy bien, muy bueno. Sí, sí, muy chévere. Ok. Y que al parecer, sin salirme del tema, pero que al parecer esa Navidad, ese natalicio o ese nacimiento, más bien fue entre agosto y septiembre, no en diciembre. Pero bueno, es otro tema. Y tampoco es tan importante. Lo importante es que Ajá. nosotros tengamos, fíjense bien, eso fue escrito para Teófilo. Nosotros seríamos algo como teágape, porque Mucho. tenemos el amor de Dios en nosotros. Nosotros somos los teágape y amamos a nuestro Dios con un amor diferente porque el Espíritu Santo reside en nosotros. Pero nosotros los teágapes necesitamos recordar que la Navidad no es un arbolito, que la Navidad no son luces, que la Navidad no son regalos, que la Navidad no Natilla y son todas buñuelos. las cosas que nos venden que significa la Navidad. No, la Navidad significa que el Rey del universo se hizo Ujú. hombre. Y eso cambió radicalmente las reglas del juego. La próxima semana continuará. Chévere, chévere, chévere.